Y si las entidades de Lovecraft fueran solo formas siniestras de realidades cósmicas canalizadas a través de sueños, esto es lo que pensaba el ocultista Kenneth Grant. Hoy vamos a leer Soñando fuera del espacio, Kenneth Grant sobre Lovecraft. Escrito por el propio Kenneth Grant, este artículo fue una colaboración para un libro colectivo llamado El hombre, el mito y la magia, una enciclopedia constituida por fascículos coleccionables. Brevemente, ¿quién fue Kenneth Grant? Kenneth Grant estudió magia bajo la tutela de Aleister Crowley y fue iniciado en la sociedad masónico-ocultista de la cual él era el encargado. Después de la muerte de Crowley en 1947, Grant tomó el liderazgo de la rama británica de esta orden llamada Otto. Grant también fue un defensor permanente de la ficción de H.P. Lovecraft, lo que explica este artículo. Muchos de los textos ocultistas de Grant desde los años 70 tienen un sabor claramente Lovecraftiano y a menudo se refieren a Lovecraft y a Arthur Machen como receptores inconscientes de emanaciones o presencias ocultas reales. La creencia de Grant de que los autores canalizaron estas emanaciones en sus ficciones es fundamental para entender esta pieza. Una perspectiva que Lovecraft habría descartado, a pesar de que varias de sus historias, entre ellas La llamada de Cthulhu, se refieren exactamente a este proceso. Grant conecta a Lovecraft con otro artista cuyo trabajo defendió durante toda su vida. Estamos hablando de Austin Osman Spare. Fue la participación de Grant como escritor de artículos para Man, Myth and Magic lo que puso uno de los dibujos de Spare en la portada del primer número y otros dibujos dentro de la revista, presentando el trabajo del artista a una audiencia nueva y altamente receptiva. Grant ha sido referenciado innumerables veces en los capítulos del podcast El campo de los humanoides, en la sección llamada La visión esotérica. Damos gracias especiales a John Coulthard, quien rescató este artículo y lo subió a internet. Soñando fuera del espacio, por Kenneth Grant. Poderes malévolos rondan al acecho para proyectarse en las mentes dormidas de los hombres. Esta idea aterradora es un tema recurrente en las historias de Howard Philip Lovecraft, quien afirmó que acudían a él en pesadillas. Pero ¿fueron simplemente malos sueños? ¿O de hecho estaba recibiendo comunicaciones desde una fuente desconocida? He buscado dríadas y sátiros en los bosques y campos al anochecer. Esta es una cita textual de H.P. Lovecraft refiriéndose a sí mismo y a las aventuras que había tenido muy en privado. Howard Philip Lovecraft murió en 1937, pero el ciclo mítico que inició con relatos incomparables de terror cósmico plantea ahora la cuestión de si fue una mera ficción engendrada en la mente atormentada de un oscuro escritor de Nueva Inglaterra o si presagió algún tipo particularmente siniestro de invasión oculta. Según una conocida tradición esotérica, cuando la Atlántida quedó sumergida, no todos perecieron. Algunos se refugiaron en otros mundos, en otras dimensiones. Otros durmieron, entre comillas, un sueño voluntario y artificial
durante incontables eones de tiempo. Estos despertaron, acechan ahora en abismos desconocidos desde el espacio, siendo el mecanismo físico de la conciencia humana incapaz de captar sus vibraciones infinitamente sutiles. Acechan esperando regresar y gobernar toda la Tierra, como era su objetivo antes de la catástrofe que destruyó su civilización corrupta. Esta tradición fue un tema importante en la obra de Lovecraft. Hasta hace muy poco la gente leía sus historias y se estremecía si era lo suficientemente honesta y sensible como para admitir su asombroso impacto, sin sospechar ni por un momento de que tales cosas pudiesen suceder. Pocos saben que Lovecraft soñó la mayoría de sus cuentos, y a veces pensaba que esos sueños, o mejor dicho, pesadillas, eran causadas por fechorías en encarnaciones remotamente lejanas, cuando tal vez su objetivo era adquirir poderes mágicos. Estos sueños eran recuerdos del pasado y profecías del futuro, porque dijo que las pesadillas son el castigo impuesto al alma por los pecados cometidos en encarnaciones anteriores, tal vez hace millones de años. En su vida como Howard Philip Lovecraft, intentó una y otra vez enfrentarse directamente a la prueba por la que sabía que tendría que pasar si finalmente quería resolver sus dificultades espirituales. La cuestión sale a la superficie quizás con mayor claridad y urgencia en sus poemas que en sus cuentos. Está a punto de hacer el descubrimiento crítico, a punto de sorprender el secreto de su vida interior, y se ve obligado a retroceder repetidamente por temor, por el miedo desgarrador que reprime en su trabajo y que comunica con tanto éxito en dosis ordenadas para sus lectores. Una de las creaciones más vívidas de Lovecraft es el antiguo libro de horribles hechizos compuesto para facilitar la comunicación con criaturas de mundos invisibles. Atribuyó su autoría a Abdul al-Hazred, un árabe loco que floreció en Damasco alrededor del año 700 después de Cristo. Se supone que este grimorio, durante el curso de su misteriosa carrera, fue traducido al griego por el erudito isabelino Dr. John Dee, bajo el título de Necronomicon. Contiene las claves o las llamadas que abren espacios prohibidos del sueño cósmico, habitados por fuerzas ancestrales que alguna vez infestaron la Tierra. Las claves están en una lengua salvaje y sobrenatural que recuerda a la llamada de Shanok o Enoch, que el Dr. Dee en realidad obtuvo a través del contacto con entidades no terrestres durante su trabajo con el mago Sir Edward Kelly, en quien Aleister Crowley afirmó haber estado encarnado en una vida anterior. ¿Es posible que el malvado y aborrecido Necronomicon fuera sugerido por las clavículas o llaves de Enoch que descubrieron Dee y Kelly y que Crowley utilizó más tarde para acceder a dimensiones desconocidas? Visiones espantosas. Aunque Lovecraft parece no haber estado familiarizado con el trabajo de Crowley, es evidente que ambos estaban en contacto con una fuente de poder, una inteligencia preterhumana, capaz de inspirar una aprehensión muy real en las mentes de aquellos que estaban, ya sea por su pasado, por su filiación o por su inclinación actual, en la misma longitud de onda, ya sea que esta inteligencia se llame Al-Hazred o se llame Aiwass. Ambos nombres curiosamente evocan asociaciones árabes. Seguramente estamos tratando con una potencia que está buscando ingresar al actual ciclo de vida del planeta. Lovecraft abordó el meollo del asunto de una manera que solo sería posible para un artista de extrema sensibilidad hacia las fuerzas ocultas. Aunque la parte consciente de él protestó fuertemente contra la creencia en su validez, protestó en vano, porque su obra revela en cada línea el fantasma imbuido de miedo
de los vastos y antiguos recuerdos que lo perseguían. En caso de que alguien pensara que sus espantosas visiones fueron inducidas por las drogas, Lovecraft afirmó categóricamente que, por regla general, evito tomar drogas para estimular el esfuerzo literario. Y sobre De Quincey, el autor de Confesiones de un comedor de opio, escribió: «Yo nunca tomé opio, pero si dijera que no puedo ganarle por la vía de los sueños desde los 3 o 4 años para arriba, sería un mentiroso descarado. El espacio, las ciudades extrañas, los paisajes extraños, los monstruos desconocidos, las ceremonias espantosas, la magnificencia oriental y egipcia, y los misterios indefinibles de la vida y de la muerte y el tormento, eran lugares comunes, diarios o más bien nocturnos, para mí antes de cumplir los 6 años. Hoy ocurre lo mismo, salvo por una objetividad ligeramente mayor». Cualquiera que esté familiarizado con las cartas de Lovecraft, muchos cientos de las cuales han sido publicadas por August Derleth de Sauk City, Wisconsin, apreciará estas declaraciones, porque muestran que fue un tipo de escritor extraordinariamente ascético y modesto, la antítesis absoluta de Crowley, cuyas extravagancias personales son bien conocidas. Es evidente que tanto Lovecraft como Crowley estaban registrando comunicaciones de una fuente desconocida. El igualmente sensible y a su manera igualmente austero Austin Osman Spare también sintió que estas fuerzas acechaban detrás del trabajo de Lovecraft. El autor de estas líneas le dio una vez a Spare un volumen de las historias de Lovecraft para que las leyera. El horror de esas vastas presencias cósmicas lo inspiró a ilustrar. Los sintió presionando su conciencia, casi paralizando el movimiento. Es inevitable que alguien como Lovecraft, con profundos contactos elementales, en algún momento haya adorado a dioses paganos, y de hecho así lo hizo. En verdad literal, he construido altares a Pan, a Apolo, a Diana y a Atenea, y he observado dríadas y sátiros en los bosques y campos al anochecer. Una vez creí firmemente haber contemplado alguna de estas criaturas selváticas bailando bajo los robles otoñales. Una especie de experiencia religiosa, tan cierta a su manera como los éxtasis subjetivos de cualquier cristiano. He visto al ungulado Pan y a las hermanas de la hesperiana Fedusa. En el caso de Lovecraft, estos dioses paganos eran velos o máscaras que ocultaban entidades como las que invoca el autor del Necronomicon. Austin Spare se refirió a ellos como familiares intrusivos. Invasión de fuerzas oscuras. Lovecraft, Crowley y Spare fueron testigos constantes de mundos más allá del alcance de la percepción humana normal. Lovecraft describe que sus habitantes existen no en los espacios que conocemos, sino que entre ellos caminan tranquilos y primitivos, sin dimensiones y sin que nosotros los veamos. Fue Lovecraft quien se volvió un escritor en las sombras para Harry Houdini, el ilusionista, cuando publicó la historia Encarcelado con los faraones, que apareció por primera vez en Weird Tales en mayo de 1924. E incluso esta historia, aunque es un trabajo encargado, revela una profunda visión de Lovecraft sobre los oscuros misterios de la magia antigua. Lovecraft estuvo muy influenciado por Lord Dunsany y Algernon Blackwood, pero su verdadero inspirador y gurú fue Arthur Machen, el escritor de Gales,
de cuentos macabros que desempeñó para Lovecraft el papel que Poe desempeñó para Baudelaire. Mayhem encendió la imaginación de Lovecraft con sus historias sobre las curiosas criaturas del inframundo que aparecen como enanos en las tradiciones de las hadas. Antes de los druidas, escribió Lovecraft, Europa occidental sin duda estaba habitada por una raza mongoloide achaparrada. Este era un tema favorito de Mayhem y surge en muchos de sus maravillosos cuentos, como La pirámide brillante, El pueblo blanco y El cambio. Lovecraft imbuyó este concepto con la idea aún más siniestra de que estas criaturas atrofiadas, iniciados de una fe maligna, derivaban su conocimiento de seres que no eran de esta tierra, entidades excluidas siglos antes que ahora acechan en la periferia de la conciencia humana, en el caos más externo, esperando, siempre esperando, para tener acceso una vez más a la ola de vida de la evolución humana. Lovecraft escribe sobre las relaciones cósmicas entre monstruos engendrados mediante hechizos mágicos en los primeros tiempos. Engendraron razas de brujas y brujos que más tarde poblaron la tierra e invocaron sobre sí mismos los anatemas y prohibiciones que han caracterizado la historia de la brujería desde ese entonces. Mutación grotesca. Mutaciones grotescas engendradas en vacíos más allá del universo conocido poseen, mediante un tipo de magia superior a cualquier magia conocida en la Tierra, el poder de proyectarse en las mentes dormidas de los hombres. Vienen como un color fuera del espacio o como una sombra fuera del tiempo, obsesionando la mente con extrañas imaginaciones que sacan a los hombres de sus sentidos, convirtiéndolos así en vehículos vacíos aptos para la invasión de fuerzas oscuras. El culto de Lovecraft a Cthulhu y al aborrecido Yog-Sothoth, que es a la vez la llave y el guardián de la puerta a través de la cual los primigenios derraman su funesto poder, se hace eco de muchas de las imágenes que se encuentran en las comunicaciones que Aleister Crowley recibió de dimensiones desconocidas. A través de sueños como los de Lovecraft se establece contacto con antiguas fuentes de sabiduría prohibidas para el hombre. Quizás su muerte prematura a la edad de 47 años fue precipitada por el miedo a lo que pasaría a la humanidad si se abrieran ciertas puertas. Conocía a las llamadas secretas y también sabía que algún día serían utilizadas nuevamente. Man, Myth and Magic, número 84, 1971. Comentarios del campo de los humanoides. ¿Qué comentario se puede decir sobre Kenneth Grant? Bueno, que su interés por Lovecraft no es un interés al azar. Hay conexiones que sobrepasan el alcance de este espacio, pero digamos que tienen relación directa con la manifestación de inteligencias alienígenas sobre la Tierra y con formas de hacer contacto con ellas, entre varios otros aspectos. A los interesados en su obra recomendamos empezar por el principio. Kenneth Grant es tan avanzado como onírico, una especie de Raúl Ruiz del mundo de la realidad absoluta. A todo esto, ¿se acuerdan que el sonidista de Raúl Ruiz a principios de los años 70 era Ernesto de la Fuente? ¿Del caso Friendship? Eso es lo que pasa cuando se habla de Grant. Los tentáculos de la realidad unen esto y lo otro en una red interminable de sincronías, todas útiles. Existe un texto llamado el Necronomicon de Simón, que tenía incluso una parte práctica al final, amigable a los que se estaban iniciando.
De hecho, es la versión más fácil de conseguir de entre los libros pirata. Ciertos practicantes de ciertos cultos que tienen relación con ese libro señalan a Grant como a uno de los dos autores secretos detrás de esa versión del Necronomicon. Existe otro autor, aún vivo, anciano pero vivo, que habría cooperado con Kenneth Grant. Este es un libro sumamente potente, un libro que existe en varias capas de la realidad. Podrán pensar que nos volvimos un poco locos, pero la verdad es que eso no es nada nuevo. En las disciplinas místicas conocidas como budismo tibetano y en el Bon tibetano existe aquello que se llama terma, tomos, libros o compendios de información que se esconden en planos sutiles a la espera de que un lama o un chamán preparado pueda ser merecedor de encontrarlos. Bueno, cerremos este comentario divagante sobre nuestro queridísimo Kenneth Grant diciendo que en su libro Outer Gateways, Grant escribe lo siguiente sobre Cthulhu. Así, Cthulhu o Cthulhu, el Cthulhu de Lovecraft en sumerio, significaría el hombre de Cthulhu, el hombre del inframundo, lo cual nos hace pensar. Hay gente que dice que la serpiente energética de la Tierra, la serpiente catónica o quizás miscatónica en este caso, se ha movido desde el Tíbet hacia el cono sur, específicamente en la cordillera de los Andes. Esto tiene especial impacto energético en el cono sur, estamos hablando de Chile, Argentina, siendo el extremo sur de Chile y Argentina la cola de la misma serpiente. Siguiendo con esta línea de pensamiento, el chakra base del planeta estaría situado precisamente en la cordillera de los Andes, en el cono sur. Si pudiéramos asignar un símbolo al chakra base que está en el extremo sur de Chile, ¿cuál sería? ¿Qué creen ustedes? ¿Habrá algo especial bajo la superficie por allá en esos paralelos casi antárticos? Como es arriba, es abajo y viceversa. Y ha llegado el momento de concluir esta entrega de Humanoidemente Hablando. Unforgettable through near or far.